La disolución del yo. Mensaje de Navidad 1964-1965 Samael Aún Beor. Este mensaje ha sido escrito en honor del primer Congreso Gnóstico Latinoamericano que se celebrará en Cartagena, República de Colombia, del 27 de diciembre de 1964 al 1 de enero de 1965. El autor. Capítulo 1, el órgano cundartiguador. Han transcurrido muchísimos millones de años evolucionando e involucionando lentamente desde la noche aterradora del pasado y todavía el ser humano no sabe quién es, ni de dónde es, ni hacia dónde va. Un sopor de muchos siglos pesa sobre los antiguos misterios y el verbo aguarda en el fondo del arca, el instante de ser realizado. Tras de la tradición edénica hay desideratos cósmicos terribles, y equivocaciones sagradas que espantan y horrorizan. Los dioses también se equivocan. Y hoy como ayer, estamos enfrentados ante nuestro propio destino. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Mucho se ha hablado sobre la serpiente sagrada y hoy vamos a hablar claramente sobre el órgano cundartiguador. Dioses y devas, avataras y reyes divinos, han luchado desde hace millones de años para acabar con las consecuencias del órgano cundartiguador. Todos los esfuerzos de los profetas, avataras y dioses para acabar con el desastroso resultado del órgano cundartiguador han resultado inútiles. Es necesario saber que el órgano cundartiguador es el fuego desarrollado negativamente. La serpiente bajando, precipitándose desde el coxis, hasta los infiernos atómicos del hombre. El órgano cundartiguador es la horrorosa cola de Satán en el cuerpo de deseos de ese animal intelectual, falsamente llamado hombre. Lo que más duele, lo que más lastima al alma en esto es saber que algunos individuos sagrados le dieron a la humanidad el órgano cundartiguador. Dicen las viejas tradiciones que durante la época lemúrica vinieron a la Tierra ciertos individuos sagrados en una astronave cósmica. Esos individuos formaban una altísima comisión sagrada encargada de estudiar los problemas evolutivos e involutivos de la Tierra y de la humanidad. El arcángel Sakaki y el principal archifísico químico común universal Ángel Loisos, eran los dos individuos principales de esta santa comisión divina. Detrás de todo el drama del Edén, está la sagrada comisión de seres inefables. Ellos vinieron con cuerpo de carne y hueso y su nave aterrizó en la Lemuria, por aquella antigua edad comenzaba el instinto humano a desarrollarse en razón objetiva. La altísima comisión pudo evidenciar hasta la saciedad que el hombre edénico ya empezaba a sospechar el motivo por el cual fue creado. La raza lemúrica empezaba a adivinar los motivos de su existencia, mísera existencia, motivos mecánicos. Cada ser humano es una maquinita que capta y transforma energías cósmicas que luego adapta inconscientemente a las capas inferiores de la Tierra. Eso, maquinitas humanas, y nada más. ¿Qué sería del mundo sin esas maquinitas? El mundo sin ese sello, sin esa fisonomía que le da la humanidad, es algo sin motivo y lo que no tiene motivo deja de existir. La humanidad en su conjunto es un órgano de la naturaleza, un órgano que recoge y asimila energías cósmicas, necesarias para la marcha del organismo planetario. Desgraciadamente no es muy agradable ser máquina y eso es el llamado hombre, eso, sí, eso y nada más. Cuando algún rebelde se levanta en armas contra la naturaleza, cuando quiere dejar de ser máquina, los tenebrosos poderes lo combaten a muerte y raros son aquellos humanos capaces de combatir a los tenebrosos, a la naturaleza, al cosmos, etc. Y por lo común esos rebeldes capitulan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, solo unos pocos logran vencer a la naturaleza y sentarse en el trono del poder para gobernarla. Los lemures ya habían sospechado todo y con su instinto comprendían que los seres humanos dejaban de nacer cuando después de haber prestado sus servicios de máquinas a la naturaleza, se hacían perversos. Por doquiera y en todos los rincones de Lemuria se sospechaba instintivamente toda esta tragedia que ya quería asomarse a la razón objetiva. La Comisión Sagrada, después de examinar serenamente este problema, resolvió tomar medidas cósmicas drásticas para evitar la desilusión total del género humano y hasta suicidios en masa. Los grandes desideratos cósmicos están tras de Adán y Eva. La Sagrada Comisión está oculta tras el drama y el escenario edénico. Todo se cumple y el hombre recibe el maldito estigma del órgano cundartiguador. Tiempo después, muchos siglos quizá, regresó la Santa Comisión encabezada por el archiserafín Sebotartra dado que el arcángel Sakaki se había convertido en uno de los 4 tetrasustentadores del universo. Las tradiciones dicen que el regreso fue a los 3 años justos, empero estos 3 años siempre son simbólicos. La realidad fue que entonces, después de severo examen de la situación del archifísico químico Ángel Loisos, destruyó el órgano cundartiguador en la raza humana, porque ésta no lo necesitaba.
El ser humano había abandonado todas sus sospechas y se había ilusionado de las bellezas de este mundo. Los dioses salvaron al ser humano de una gran crisis. Lograron que se ilusionara de este mundo y que viviese en él como todo un ciudadano planetario, pero no pudieron salvarlo de las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Realmente las malas consecuencias de dicho órgano se convirtieron en hábitos y costumbres equivocadas que al irse al fondo interno de nuestra psiquis, se convirtieron en el subconsciente. El ego o yo psicológico es el mismo subconsciente cuyas raíces se hallan en las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Mucho luchó el Santísimo Asiatas Yemas para quitarle a la humanidad las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Mucho sufrió el Santo Lama en el Tíbet para salvar a la humanidad de esas horribles consecuencias del mencionado órgano fatal. Muchas amarguras pasaron Buda, Jesús, Moisés y otros para libertar a la humanidad de las desastrosas consecuencias del órgano cundartiguador. La Sagrada Comisión de Seres Inefables se echó un terrible karma cósmico sobre sus hombros. Dicho karma será pagado en el futuro Manvantara. Escuchadme, hermanos gnósticos. Comprended que solo con los 3 factores de la revolución de la conciencia podéis acabar con las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Esos 3 factores son: A. Muerte del yo psicológico. B. Nacimiento del ser en nosotros, y C. Sacrificio por la humanidad. El yo muere a base de rigurosa comprensión creadora. El ser nace en nosotros con el Maituna, magia sexual. Sacrificio por la humanidad es caridad y amor bien entendido. Las escuelas que enseñan la eyaculación del semen aun cuando lo hagan en forma muy mística, son realmente negras porque con esa práctica se desarrolla el órgano cundartiguador. Las escuelas que enseñan la conexión del lingam yoni sin eyaculación del semen, son blancas porque así sube el kundalini por el canal medular. Las escuelas que enseñan a fortificar el yo psicológico son negras porque así se fortalecen las malas consecuencias del órgano cundartiguador. Las escuelas que enseñan la disolución del yo, muerte mística, son blancas porque destruyen las malas consecuencias del órgano cundartiguador. El órgano cundartiguador es la cola de Satanás, el fuego sexual descendiendo desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Capítulo 2, el Ens Seminis. Amadísimos hermanos gnósticos. Es necesario que en esta Navidad comprendáis a fondo todas las evoluciones e involuciones del Ens Seminis, porque dentro de él podréis vosotros hallar con suma paciencia todo el Ens Virtutis del elemento fuego. Cuentan las tradiciones esotéricas que después de la desaparición del continente Atlante, sobrevivieron ciertos conocimientos relativos al origen y significación del Ens Seminis. Dicen las viejas tradiciones que esos conocimientos relacionados con el Ens Seminis, sobrevivieron al sumergimiento de la Atlántida, pero que después de unos 35 siglos de guerras incesantes todos esos conocimientos se perdieron. Los viejos sacerdotes cuentan que de toda la primitiva sabiduría relacionada con el Ens Seminis, solo quedó la tradición que afirmaba categóricamente la posibilidad de autorrealizarse íntimamente con el Exoeari, semen o esperma. Ciertas informaciones fragmentarias aquí y allá dispersas por distintos lugares, no indicaban los métodos para operar con el Ens Seminis y los primitivos arios descendientes de la Atlántida, cansados de tantas guerras comenzaron a indagar buscando el esoterismo del Ens Seminis. Los anhelantes buscadores de la luz sabían muy bien por las tradiciones que con el Ens Seminis se logra la autoperfección individual, pero desconocían la clave tántrica del Maituna y sufrían buscándola, mas no la encontraban. Realmente solo los viejos hierofantes egipcios, indostaníes, etc., descendientes de la antigua sociedad atlante llamada Akaldan, poseían toda la ciencia tántrica completa con la clave secreta del Maituna. Entrar a las viejas escuelas de misterios era algo muy difícil porque las pruebas eran muy terribles y muy pocos las pasaban con éxito. La gran mayoría de aspirantes a la luz nada sabían sobre el Maituna, pero por las tradiciones comprendían que con el Ens Seminis sabiamente transmutado se logra la autoperfección. El ignorante procede siempre ignorantemente, y muchos creyeron que con solo abstenerse sexualmente quedaría resuelto el problema de su autorrealización. Este concepto equivocado originó muchas comunidades de monjes abstemios organizados en sectas y religiones, que ignoraban el Maituna. Creyeron los ignorantes que con solo abstenerse quedaría resuelto el problema de su autoperfección. Así es y así ha sido y así será siempre la ignorancia. Lo más lamentable es que todavía a estas horas de la vida, existan no solo monjes, sino también muchos pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas convencidos que con solo abstenerse, ya está resuelto el problema de su autorrealización. En el esperma hay evoluciones formidables y tremendas involuciones. El solo trabajo natural de formación del esperma es evolutivo.
El último resultado de todo lo que comemos y bebemos, es el esperma. Es también necesario saber que las evoluciones del esperma están sometidas a la fundamental ley cósmica sagrada, de Hepta para Parsinok, que es la ley del Santo Siete, la septenaria ley. Cuando el enseminis o esperma completa sus evoluciones septenarias, debe recibir un impulso desde el exterior y ser transmutado con el maituna, porque de lo contrario entra de lleno en el proceso de la involución o retroceso, convirtiendo al individuo en infrasexual degenerado. La involución de la esperma elabora entre muchas otras sustancias perniciosas, una especialmente maligna, que tiene la propiedad de originar dos tipos de acciones en el funcionalismo general del organismo. El primer tipo de acción consiste en provocar el depósito de grasa superflua dentro del organismo. El segundo tipo de acción consiste en originar en el ser humano ciertas vibraciones malignas conocidas en el esoterismo como vibraciones venenio-osquirianas. El primer caso origina cerdos humanos, es decir, hombres regordos, horribles, llenos de grasa. El segundo caso origina hombres flacos y enjutos, intensamente cargados con las perversas vibraciones venenio-osquirianas. Estas vibraciones se manifiestan en forma dual. Fanatismo en alto grado y cinismo experto, son en síntesis, la dual manifestación de esas tenebrosas vibraciones. El fanatismo suele ser externo y el cinismo resulta interno. He aquí dos caras de una misma medalla. El anverso y el reverso. Lo más grave de todo esto y de esa absurda abstinencia sexual es que las tenebrosas vibraciones venenio-osquirianas no solo estimulan las malas consecuencias del órgano cundartiguador, sino que también pueden desarrollar realmente dicho órgano maligno. Si tenemos en cuenta que todo opuesto contiene a su contrario y que por lo tanto dentro de la misma luz están las tinieblas y viceversa, y que dentro de la virtud está su opuesto en estado latente, etc., debemos entonces comprender a fondo la palabra Kundalini. Kunda, nos recuerda al órgano cundartiguador. Lini, en antiguo lenguaje atlante, significa fin. Esto es pues, fin del órgano cundartiguador. Analizando a fondo la cuestión, llegamos a la conclusión lógica que necesitamos el maituna para transmutar el enseminis y poner fin no solo al órgano cundartiguador sino a las consecuencias que quedaron de dicho órgano. Cuando el yo se disuelve y la serpiente de fuego sube por el canal medular, desaparecen hasta los últimos vestigios del órgano cundartiguador. Debido a eso, podemos darle al fuego sagrado el nombre de Kundalini que significa fin del órgano cundartiguador. Capítulo 3, los 7 cosmos. La Cábala dice que existen dos cosmos. El macrocosmos y el microcosmos. El primero representa lo infinitamente grande, lo segundo representa lo infinitamente pequeño. La enseñanza cabalista sobre los dos cosmos está incompleta, es tan solo una enseñanza fragmentaria. Existen 7 cosmos y no únicamente 2 como pretenden equivocadamente los cabalistas. El absoluto en sí mismo es explicado por la Cábala como teniendo 3 aspectos, a saber: 1. Ein Sof Aur. 2. Ein Sop. 3. Ein. Ein Sof Aur viene a ser el círculo externo. Ein Sop viene a ser el círculo medio. Ein es de hecho Sat, el inmanifestado absoluto. El primer cosmos no podría existir dentro del inmanifestado Ein, ni siquiera dentro del Ein Sop. El primer cosmos solo puede existir en el Ein Sof Aur. El primer cosmos es de naturaleza puramente espiritual y su nombre es protocosmos. El segundo es el Ayocosmos o Melagocosmos, esto es, el gran cosmos, todos los soles, todos los mundos del espacio infinito. El tercer cosmos es el macrocosmos del cual hablan los cabalistas en sus libros y está compuesto por la Vía Láctea con sus 18 millones de soles que giran alrededor del Sol central Sirio. El cuarto es el deuterocosmos que está constituido por el Sol de nuestro sistema solar con todas sus leyes. El quinto es el mesocosmos, nuestro planeta Tierra. El sexto es el microcosmos hombre. El séptimo es el tritocosmos, lo infinitamente pequeño, átomos, moléculas, insectos, microbios, electrones, etc. Y además el Avicii, abismo. Entre el microcosmos hombre y el macrocosmos existen el mesocosmos y el deuterocosmos, por lo tanto resulta un poco caprichosa aquella frase que dice: el hombre es el microcosmos del macrocosmos. Cada uno de los 7 cosmos tiene sus leyes propias. El gnóstico tiene que estudiar las leyes que gobiernan a estos 7 cosmos, a fin de saber cuál es el puesto que ocupamos en la vida y cómo debemos hacer para lograr la liberación final. Rayo de la creación. Dice el maestro G que el rayo de la creación inicia su crecimiento desde el absoluto y termina en la luna. El error del maestro